Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, animados. Bueno, pues hoy le he pedido a Oscar que comparta con nosotros, pues le doy paso. Y bueno. Qué guapos se ven. Gracias, equipo. Les damos un aplauso al equipo de alabanza que han hecho un buen trabajo. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor, gracias porque tu presencia está aquí, Señor, y gracias por esta hermosa familia. Y Dios, entendemos que todo tiene que ver contigo. Estamos aquí por ti, Señor. No para cumplir con un requisito, Señor, sino, Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos estar en familia, porque hay una bendición cuando como familia nos reunimos. Dice que allí tú envías bendición en grande manera, Señor, y Padre, pues también queremos que tu palabra hoy, al ser expuesta, pues pueda no solamente tocar nuestra mente, Señor, sino que en verdad, oh Dios, podamos hoy aprender a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Y Dios, habla a nuestro corazón. Si puedes decir conmigo, dispongo mis sentidos, todos mis sentidos para prestar atención a tu palabra, pero Dios, dame la sabiduría también para ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana, en mi lectura diaria, en la lectura, todos comenzamos quizá con un plan de lectura, y yo junto con mi esposa tenemos un plan anual de poder leer la Biblia cada año, terminarla y leer los capítulos que necesitábamos. Y bueno, me impresionó mucho el Salmo 11.3. El Salmo 11.3 dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo repito: si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Este salmo fue escrito por el rey David en un tiempo de crisis y de mucho peligro. Estaba enfrentando amenazas y las personas a su alrededor le aconsejaban de huir para protegerse. Sin embargo, David reafirma su confianza en Dios, quien es el verdadero refugio de los justos. Ahora, en el versículo 3, el que acabo de recitar, resalta la idea de que si los fundamentos, valores, leyes, justicia, la justicia divina son socavados, la estructura moral y espiritual de una sociedad queda mucho en peligro. Este interrogante busca reflexionar sobre la acción y la esperanza del justo en tiempos de caos y de corrupción. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo o qué va a pasar con el justo? Y me gustaría que reflexionaras conmigo para poder pasar al centro de mi mensaje, pero es importantísimo que entiendas que somos justos por lo que Dios hizo en nosotros, en la cruz. Nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha hecho justos, y que para los justos como nosotros, hijos de Dios, la confusión no es para nosotros. Podrá caer, decía el salmista, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Podrán caer los fundamentos, podrá nuestra sociedad, el tejido social se está desbaratando. Cada vez vemos más inmoralidad, más corrupción, más caos. Pero aunque todo esto esté pasando a nuestro alrededor, dice que el justo debe mantenerse firme. Porque si no, no hay esperanza para el mundo. La justicia, los justos aquí, debemos mantenernos firmes. Y esto es lo que dice el salmista. Él hace la pregunta: ¿qué va a pasar?
Hay caos a nuestro alrededor. ¿Qué va a suceder cuando el justo pierde su esperanza, su confianza? Y él mismo se contesta y dice, mas Dios sigue sentado en su trono, yo permaneceré firme, yo permaneceré cimentado. Y a esto es a lo que quiero llevarte. Una iglesia, Dios está buscando y Dios está preparando una iglesia que se mantiene firme ante las adversidades, ante las situaciones complicadas. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero entonces, vamos al pasaje que escogí para el día de hoy, es Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esto es lo que Dios nos está pidiendo. Arraigaos en Cristo, cimentaos, edifiquen su vida, toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá y en la verdad que se les enseñó. Porque es tan importante. Necesitamos ser personas de fundamentos, de estar cimentados, y aunque las adversidades y las cosas estén pasando a nuestro alrededor, nosotros nos vamos a mantener. Es tan importante que como padres podamos estar. Yo ahora ya tengo hijos mayores, pero al pensar en mi nieto, no sé, estos 2 años, 3 años que soy abuelo, he estado pensando mucho ahora en el tema de generaciones. Y sabes, es tan importante. Tengo una carga hoy mayor, porque necesitamos ser personas que inspiran. Para la nueva generación necesitamos, yo pienso en 3 cosas. Pienso que debemos ser personas de influencia, personas que vamos a formar y que vamos a equipar. Eso es lo que yo pienso al pensar en mi nieto. Que aunque estoy a la distancia, puedo ser una persona de influencia. Y necesitamos ser personas de influencia. Personas que vamos también a formar y que vamos a equipar. Pero pensando en ser personas de influencia, me llegó esta información y la verdad que me entró un poco al pensar en ser personas de influencia. Y quiero compartirte esta información. Pensando en los hijos pequeños. Esta información es muy actual, por eso sentí la necesidad de compartirla. Se dice que los padres influenciamos a los hijos o tenemos la capacidad de influenciar a nuestros hijos de 2 horas diarias. Hay 24 horas, pero la capacidad de influenciar o de estar con nuestros hijos es de 2 horas al día. Esto da 60 horas al mes. Esto da 700 horas al año. En total, si contamos los 12 primeros años, que es el tiempo que podemos influenciar a nuestros hijos, son 8,640 horas. Esto da 360 días, o sea, 1 año de influencia. Un año de influencia en 12 años. La escuela. Nuestros hijos pasarán 5 horas diarias en la escuela, o sea, 100 horas al mes, 1,200 horas al año. En 12 años son 14,400 horas. Esto da 600 días, o sea, 1 año
y 6 meses de influencia que tienen nuestros hijos en la escuela. El Internet ahora. El Internet influencia de 7 a 8 horas diarias. Esto da 210 horas al mes. En total al año son 2.520 horas. En 12 años, 30.240 horas. O sea, 3 años y medio. Y la iglesia es 1 hora a la semana, 4 horas al mes, 48 horas al año, 576 horas por 12 años. Esto nos da una influencia de 24 días. 24 días en la vida de un niño. Y a veces no venimos a la iglesia o no traemos a nuestros hijos a la iglesia. Y me preocupó bastante. Porque el mundo carece de personas. Si tú hablas con un niño, él te dirá, yo quisiera ser como Messi. O yo quisiera, porque son personas que ven y admiran. Y sabes, yo creo que es importante que como padres, yo ahora como abuelo, pero yo ahora como miembro de esta familia, pueda entender mi papel, no solamente para mi iglesia, sino para mi nación y para las naciones. Y necesito entender que necesito para esta temporada ser una persona que estoy arraigada y cimentada en Cristo Jesús. Y yo quisiera entonces exponerte en estos momentos, en estos minutos que me quedan, la necesidad de entender el arraigo, el edificar, y dónde tenemos que pasar nuestro tiempo para hacer esto. Comencemos con la palabra arraigados. La palabra arraigados evoca la imagen de un árbol cuyas raíces están profundamente insertadas en la tierra. Yo puedo pensar en el Salmo capítulo 1, que dice acerca del varón, serán como árboles plantados junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esta es la imagen que tengo de ti como varón, de ti como mujer de Dios. Ser personas que podemos ser arraigados. Una persona arraigada es una persona que mantiene sus raíces. Esto no se ve. Tú me ves aquí parado, estoy aquí porque mi pastor me ha pedido que comparta, pero no busco esto. Prefiero trabajar en las cosas donde no se ven, en cómo soy cuando nadie me ve, en qué dedico mi tiempo cuando nadie me ve. Y esto habla de ser arraigados, de tomar el tiempo en lo que realmente es necesario. Y tengo que ser una persona que arraigo, que mis raíces buscan la corriente de aguas de la presencia de Dios. Que aunque el mundo se desbarate y el mundo viene en caos, yo puedo permanecer firme. Y esto es lo que dice la palabra, estar arraigados en Él. Arraigados, profundizar mis raíces en Él. Y cuando dice Él, es que no podemos estar arraigados si no entendemos quién es Jesús y quién es Él y lo que hizo Él. En el huerto del Edén, el hombre lo perdió todo. Fuimos rotos y he hablado mucho de esto. En el huerto del Edén el hombre pierde la capacidad y la autoridad. Y tiene que venir Jesús. Y después de la cruz, después de que Él muere de una forma atroz en la cruz y derrama su sangre y muere
como el peor criminal y es sacrificado allí en la cruz y derrama su gota de sangre porque él tenía que morir en la cruz, pero también tenía que resucitar. Y cuando él resucita, entonces le dice a la iglesia, a ese pequeño grupo, toda autoridad me ha sido dada. La autoridad que se perdió en el huerto del Edén, ahora Jesús, por haber muerto y resucitado, dice, toda autoridad me ha sido delegada, por tanto vayan ustedes y prediquen y lleven el mensaje a todas las naciones. Ahora tienen mi autoridad. En Cristo tenemos autoridad. En Cristo tenemos una legal autoridad de ser declarados justos, de ser sus hijos, y ahora en Cristo tenemos identidad. Que también eso fue lo que se perdió en el huerto del Edén. Entonces en Cristo dice estar cimentados en Él, arraigados en Él. Necesitamos, hace una semana un amigo mío me dijo acerca de la autoestima. La autoestima es verte como Dios te ve. Esto te da y te levanta tu autoestima que fue rota. En Cristo recuperamos nuestra identidad. En Cristo somos sus hijos. En Cristo somos santos. En Cristo somos justos. Ahora tenemos la autoridad para establecer su reino. Y somos justos en Él, somos sus hijos. Esto nos da identidad. Pero es por Él. Esto implica depender de Él como la fuente de nuestra vida espiritual, obteniendo de Él la fuerza, la dirección, el sustento. Sin raíces profundas en Cristo, nuestra fe puede tambalearse ante las dificultades. Lo que enfrentamos, lo que enfrentaremos, el 2024 ha pasado, ahora es un desafío. Muchos he escuchado y se ha repetido situaciones que nos sobrepasan. Y sabes, esto es una realidad, situaciones que nos sobrepasan, pero podemos estar seguros en Jesús, mantenernos firmes en Jesús, porque somos personas con raíces profundas que no somos llevados por nuestras emociones, no somos llevados por las situaciones no nos mueven, somos personas que estamos cimentados en Cristo Jesús. ¿Nos pueden superar las situaciones? Sí. ¿Podemos llorar ante estas situaciones? Sí. Pero, ¿sabes? No caeremos porque estamos cimentados en Jesús, en Él. En otro pasaje vemos que Jesús dijo, vendrán tormentas, vendrán ríos. Uno puso su casa cimentada en la arena, otro vendrán ríos ante las dos casas, ante las dos situaciones. Tú puedes edificar en la arena, tú puedes edificar en la roca, pero vendrán las mismas tormentas, los mismos ríos, vendrán vientos huracanados. La casa que fue fundada en la arena caerá, pero la que fue fundada en la roca. ¿Quién funda su casa en la roca? Aquel que obedece la palabra, dice ahí. Pero aquel que obedece la palabra, los mandatos de Dios, permanecerá firme y su casa no caerá. La segunda imagen es edificados en Él. La imagen cambia de un árbol a un edificio. Cristo es el fundamento sólido sobre el cual los cristianos deben construir sus vidas. El crecimiento espiritual no ocurre de forma aislada, sino sobre la base de una relación con Jesús y su palabra. Necesitamos amar su palabra.
La Biblia nos habla mucho acerca de ser personas sabias. Una persona sabia en el mundo, sabemos, lo hemos dicho, es una persona con mucho conocimiento. Pero conforme lo dice la palabra de Dios, una persona sabia es aquella que no solo tiene conocimiento de su palabra, sino que sabe aplicar los principios, las verdades bíblicas a nuestra vida diaria. Es cuando obedecemos su palabra. Yo puedo tener el conocimiento de necesito amar a mi esposa, como dice Efesios. Maridos, amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo puedo tener el conocimiento de que debo amar a mi esposa, pero si yo no aplico ese conocimiento a mi relación con mi esposa, ¿sabes qué es lo que sucede? Que nos envanecemos. Y la realidad es que tú puedes ver todos los 4 evangelios y a quién atacó más Jesús o a quién confrontó más Jesús. A los fariseos, ¿sí? Aquellos que tenían mucho conocimiento de la Biblia, pero que no la aplicaban. Y cuando no aplicamos la palabra de Dios, cuando tenemos mucho conocimiento y no aplicamos la Dios, ¿verdad?, nos podemos envanecer. Y ese es un peligro, y ese es un desbalance. Por eso Jesús habló en contra de esto. Los que me aman, aman mis mandamientos y los obedecen. Y aquí hay un manantial de instrucción. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, necesito, a la medida que crece mi relación con Dios, necesito que crezca mi obediencia a su palabra. Amén. Y es así como yo puedo mantenerme en medio de situaciones complicadas que nos quieren, porque Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para darles vida y vida en abundancia. Este proceso de edificación es continuo, ya que siempre estamos creciendo en nuestro conocimiento y amor por Cristo. En este versículo también nos habla de ser confirmados en la fe. Ser confirmados significa estar firmes y fortalecidos en nuestra fe. Esto sucede al poner en práctica lo que hemos aprendido de las Escrituras y al enfrentar las pruebas que prueban nuestra confianza en Dios. Pablo se refiere a la necesidad de una fe sólida y madura que no sea fácilmente sacudida por filosofías engañosas o falsas enseñanzas. Yo creo que es importantísimo que como padres hablándole a los padres, tomemos tiempo para disfrutar cada temporada con nuestros hijos. Pasa tiempo con tus hijos. Abuelos, pasen tiempo con sus abuelos, con sus nietos. El tiempo pasa deprisa. El tiempo pasa deprisa.
Gamito, escríbele cartas a tus nietos. Exprésale tu amor por Dios. Y que lo vean, que lo escuchen de nosotros. Pero necesitamos, yo como iglesia, al escuchar estas estadísticas, me entró una pasión por amar mi iglesia. Y decir, no nos han visto, algunos no les hemos visto desde el año pasado. ¿Sí? Invitaron a mi esposa hace 2 domingos a predicar en Marbella. La semana pasada estuve predicando en Málaga, y esto lo digo simplemente para decirles, si no nos has visto, es porque hemos estado fuera, pero aquí estaríamos. Amamos la iglesia y entendemos que parte de mi edificación es con compromiso. Estoy aquí por el compromiso, no con mis pastores, estoy aquí por el compromiso con Dios. Porque Él dice, habrá bendición. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entiendo que es parte de mi edificación, de mi crecimiento, cuando me comprometo con mi iglesia y con mis pastores, por supuesto. ¿Sí? Amén. Y estoy aquí con el deseo de que yo pueda inspirar a alguien a amar a Dios, a conocerle. Pero voy a... Sé que el equipo de niños están haciendo un buen trabajo, porque no es entretener a nuestros hijos, es marcarlos. Sé que el compromiso mayor es en casa. En casa necesitamos que nuestros hijos vean. Yo necesito que mi esposa vea a Cristo en mí y yo pueda influenciarla a amar a Dios más, y estamos comprometidos el uno al otro. Nos animamos. Ella me anima, ella me levanta cuando empiezo yo a criticar, porque Dios me ha dado el espíritu de crítica. No es cierto, lo rechazo, pero cuando empiezo a... Ella me dice, Oscar, por ahí no va, y entonces reacciono y digo, es verdad, y nos ayudamos a crecer, pero todo comienza en casa, y si no en casa, en nuestra iglesia, pero vamos a crecer como iglesia. Siendo para este año, yo creo que será un año nuevo, estamos viendo una presencia de Dios gloriosa, pero que esto nos lleve a cambios y a transformar nuestra manera de pensar, porque cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar y de vivir. Cimentados y edificados en Él. Y es como vamos a crecer. Personas espirituales se rigen por los principios espirituales que están aquí en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la familia en la cual estamos? ¿Sí? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? ¿Por qué no respondes al mensaje, a lo que el Espíritu Santo le dice? Señor, ayúdame a ser ese árbol plantado junto a corrientes, estar arraigado, ser una persona de raíces profundas, que no reacciono a mis emociones, a las circunstancias. Seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Como ese árbol frondoso donde la gente buscará refugio, donde mi familia estará protegida, donde mis vecinos podrán venir
a buscar consejo, a pedir oración. Señor, ayúdanos a inspirar, a influenciar. No somos perfectos, estamos siendo transformados. Padre, creo que este 2025 será un año de crecimiento. Amén. Un año de ser más maduros. Padre, gracias por los muchos que vendrán en este año. Y porque habrá mucha gente aquí madura que podrá ayudar a esos nuevos a crecer. Que como padres, como abuelos podamos influenciar. Dios, dame la capacidad de cómo a la distancia puedo inspirar a mis hijos, a mi nuera, a mi yerno y a mi nieto, Señor. Me comprometo con ellos a orar, a ser una persona firme, cimentada, edificada en ti, Señor. Porque esta será la mayor influencia, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora que estaba compartiendo Oscar, o sea, se me venía a la mente, o sea, luego aún mi vida, mis hermanos, o sea, diferentes cosas, pero qué tan importante es tener raíces profundas. O sea, no sé, o sea, a mí se me venía una a la mente, o sea, por ejemplo, bueno, se me venía específicamente José. O sea, y me es sorprendente porque, o sea, ¿cuánto tiempo pasó en la cárcel José? O sea, pero ¿qué ocurrió estando en la cárcel? O sea, ahí es donde profundizaron sus raíces. Ahí es donde, o sea, la verdad, no sé si se acuerdan cómo empezó José. Empezó con su túnica, presumiendo. O sea, igual hasta lo veían y dice, se cree mucho, se cree rey, se cree esto, se cree aquello. Y sin ese tiempo en la cárcel, ¿cómo hubiera sido? O sea, y se me venía a la mente eso, pero aún no, o sea, otras personas en la Biblia. O sea, y aún te pregunto, ¿y tu historia cómo es? Poniéndolo a la luz de Dios, o sea, igual es que tu historia ha tenido tiempos difíciles, complicados, has tenido, no sé cuál es tu historia, pero igual Dios está trayendo un equilibrio, un balance y profundizando raíces. O sea, Dios quiere profundizar raíces. Ahora vamos a tomar la Santa Cena. O sea, y aún Jesús, cuando fue antes de ser crucificado, o sea, él estaba, si quieren pasarlos